nadie. Absolutamente a nadie debe sorprender la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México de mantener sin cambios las tasas de interés. No hay ninguna razón, salvo la ocurrencia teórica de algunos disque-expertos que en algún momento pensaron que era buena idea anticiparse a algo tan incierto como el momento en el que la Reserva Federal de los Estados Unidos comienza a incrementar las tasas de interés. El tema de fondo sigue siendo para Banco de México, y lo debería ser para todos en la economía, ¿cuáles son los motivos que hacen que las tasas de interés se mantengan en este nivel? Punto número uno, que el Instituto Central no está viendo presiones inflacionarias. De hecho, adelantaron que no ven presiones inflacionarias ni en este año ni en el próximo. Destacaron que tenemos una inflación abajo del 3%, en el 2.9%. Ellos no ven presiones e incluso estiman que los precios sigan disminuyendo como resultado de la reforma energética y de telecomunicaciones. Sin embargo, siempre ven un riesgo, y el riesgo lo ven en que la volatilidad pudiera implicar impacto en los precios, lo cual no se ve ni remotamente cerca. La Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo sin cambio la tasa de referencia en 3%, toda vez que consideraron que han disminuido las expectativas de inflación general y subyacente, no solo para este año, sino para el próximo también. Recordaron que en este momento se encuentra por debajo del 3%. Justificaron esta posición por los precios de la energía eléctrica y las telecomunicaciones. Reiteraron que estarán pendientes sobre posible contaminación en la expectativa inflacionaria por el tipo de cambio. Si usted hace un poco de memoria, la década de los 80, principio de los 90, el discurso de la izquierda mexicana era: el Fondo Monetario Internacional invade a los países, les dicta recetas y es la mano del gobierno de los Estados Unidos. Hoy se da un hecho curioso. Queda claro que todas esas eran mentiras y banderas de la izquierda. Hoy el Fondo Monetario Internacional dice: a ver, le recomendamos al gobierno, al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no aumente las tasas de interés pronto, que se esperen quizás hasta el año próximo, hasta que no exista, lo que ha dicho una y otra vez la Reserva Federal, una tendencia clara en materia de recuperación económica, salarios e inflación. Y este mensaje, ¿qué tiene que ver? Bueno, viene sumado a todo lo que se ha venido presentando durante esta semana en materia económica. Los datos de la recuperación de los Estados Unidos siguen siendo bastante inciertos, siguen siendo bastante poco claros, y quizá el Fondo Monetario Internacional le recetó a la Reserva Federal algo que sucederá en los hechos. El Fondo Monetario Internacional consideró que la Reserva Federal de Estados Unidos debería iniciar el incremento de las tasas de interés hasta el año próximo, cuando haya señales claras sobre el repunte en los salarios y la inflación. Esta semana han publicado datos económicos en Estados Unidos que muestran que la recuperación de la economía de aquel país ha sido mucho más lenta. En el primer trimestre tuvieron un crecimiento negativo del 0.7%. Y como diría Christine Lagarde hace un par de meses, quizá nos tendríamos que acostumbrar a la mediocridad del crecimiento de la economía. Hoy otro banco central, el Banco Central de Inglaterra, también decidió mantener sin cambio en 0.5% su tasa de interés de referencia. No es, absolutamente, que haya una coordinación o un complot entre los bancos centrales de México y de Inglaterra y de prácticamente todo el mundo para no mover su política monetaria. Hoy es muy fácil ver el camino. No se están viendo signos de recuperación en la economía de los Estados Unidos que permitan suponer que en el corto plazo aquel país inicie la normalización de su política económica. Así las cosas, lo mejor es mantenerse. Llama quizá más la atención esta muy fuerte tensión que se está registrando con Grecia. El Fondo Monetario Internacional le dio permiso que paguen en una sola exhibición a final de mes los 4 vencimientos que tienen para este año los griegos, para este mes los griegos. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado con la información. Y mire, hay que ser cuidadosos.
Al final del día lo que les dieron es una prórroga vestida de que siguen las negociaciones en las cuales el Banco Central Europeo les está exigiendo que, por ejemplo, en pensiones recorten el 1% de su Producto Interno Bruto y que entren en un programa serio de privatizaciones. El Banco Central de Inglaterra decidió mantener sin cambio su tasa de interés de referencia en 0.5%. El Banco Central de aquel país revisó el mes previo la estimación del crecimiento de su economía en los siguientes 3 años. Esta información se da en el contexto de que el Fondo Monetario Internacional aceptó que Grecia realice un solo pago a final de mes. La Comunidad Financiera Europea les exigió disminuir en por lo menos en un punto del PIB su gasto en pensiones y hacer privatizaciones. Gracias. Gracias a la reforma electoral del 2014, los partidos políticos, claro, los que votaron a favor de la reforma electoral, más los nuevos, es decir, los 10 partidos políticos en este país, más las burocracias electorales, el Instituto Nacional Electoral, los institutos estatales, tienen 32,000 millones de pesos. Han gastado 16% más en este proceso electoral, porque así les fue autorizado, que en 2012, donde se eligió no solo Cámara de Diputados, sino el Senado de la República y también la presidencia del país. 32,000 millones de pesos es una cifra similar al remanente de operación que tuvo Banco de México y que está etiquetado para proyectos de infraestructura. 32,000 millones de pesos que se han derrochado, que se han tirado en su mayoría a la basura del gasto corriente y las bolsas de los dirigentes de los partidos políticos. 32,000 millones de pesos que algunos nos dicen que es el costo de la democracia. No, es el costo de nuestro sistema de partidos políticos. Un sistema en el cual se obliga a los concesionarios de radio y televisión a ceder 40 millones de spots de 30 segundos supuestamente para que los partidos le den a usted, a mí y a los electores información para que tome una buena decisión al momento de votar, que se convirtieron en basura, en un lanzamiento de diatribas de unos contra otros. Como resultado de la reforma electoral del año pasado, el costo de la burocracia electoral y los 10 partidos políticos es de 32,000 millones de pesos para los contribuyentes, más la obligación de concesionarios de radio y televisión de dar 40 millones de spots de 30 segundos, supuestamente para la difusión de elementos para razonar el voto. El resultado ha sido una campaña de desprestigio entre todos los partidos y aumento del gasto corriente no solo del INE y los organismos estatales, así como las propias instituciones políticas. Durante semanas he construido junto con ustedes el siguiente argumento. Nos gustan más las expectativas, las encuestas, las opiniones que los hechos concretos. Hoy el INEGI nos pone un ejemplo verdaderamente maravilloso en torno a este amor, a este encantamiento que tenemos con las opiniones sobre los hechos. Mientras que el consumo creció a una tasa anual del 3.3%, es decir, los mexicanos compramos más a tasa anual durante el primer trimestre de este año con relación al del año pasado, 3.3%, bajó la confianza de los consumidores en el mismo periodo. Es decir, consumidores que están menos confiados, que le creen menos a la buena marcha de la economía, están comprando más. ¿Con qué dato nos quedamos? Con un hecho concreto que es la compra de bienes y servicios nacionales y extranjeros, o la opinión, muy influida desgraciadamente por los partidos políticos que tienen los agentes económicos. A mí me gustan más los hechos. El INEGI informó que durante marzo el consumo privado creció a tasa anual desestacionalizada del 3.3%. Este crecimiento se dio por un aumento en el consumo de bienes nacionales de 3.2% y de 2.1% los importados. También informó que durante mayo los índices de confianza empresarial en los sectores manufacturero, construcción y comercial se ubicaron debajo de los 50 puntos, por lo que el indicador de confianza empresarial disminuyó 2.5%.
La caída de la economía mundial y en particular de Asia. Todo esto derivado del desplome en los precios del petróleo tiene efectos en muy diversas partes de la economía. Sabemos, por ejemplo, que gran parte de la crisis que está enfrentando América del Sur es su incapacidad de vender productos, soya, destacadamente Argentina o Brasil, hacia el mercado chino. Sin embargo, en todos lados estamos viendo problemas. Para México está comenzando una crisis para nuestro sector acerero. Ayer, Altos Hornos de México anunció que va a recortar sus planes de inversión en 20% y que despedirá a 1 de cada 5 trabajadores de Altos Hornos de México. Y yo hoy estoy en posición de adelantarle que ArcelorMittal, la otra gran acerera nacional, está considerando detener una inversión de 2.500 millones de dólares. Se juntan varios procesos. Uno, el freno de la economía. Dos, las prácticas desleales. Y en México, lo poco flexible, lo excesivamente rígido que es el contrato colectivo de la industria acerera. El miércoles, Altos Hornos de México anunció que suspenderá inversiones por 3.900 millones de pesos, así como la reducción del 20% de sus operaciones y con un consecuente recorte de personal por esa cantidad. ArcelorMittal también analiza detener una inversión del orden de los 2.500 millones de dólares. Ambas empresas reaccionan a la caída del precio internacional del acero ante el menor crecimiento en Asia. Acusan también a inflexibilidad laboral y prácticas desleales del comercio. Nuestra democracia es excesivamente cara, 32.000 millones de pesos, la mayoría de ellos tirados a la basura. Nuestros partidos políticos son de vergüenza. Los 10 violaron las leyes electorales. Sin embargo, es con lo que tenemos que trabajar, porque la otra alternativa es la barbarie. Los grupos de choque disfrazados de sindicatos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nuestra democracia es cara y mala, pero es mejor que la otra alternativa, que es el salvajismo, la barbarie y la destrucción de las instituciones. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.